Yorelvi Calixto, colaboradora externa de Global Thought en temas de terrorismo y armas de destrucción masiva. Yorelvi, muchas gracias por la oportunidad de conversar con usted. La primera pregunta es, para ir directo al grano, es ¿cómo ve la reacción del gobierno mexicano ante la decisión del gobierno estadounidense de designar como organizaciones globales terroristas a los cárteles mexicanos? Pues bueno, justamente ahorita estamos en este ir y venir, ¿no? De discursos y de discursos de poder, porque al final, hasta ahora no hemos visto algo de facto que se haya hecho. Lo que dice Claudia Sheinbaum hoy en la mañana es esta necesidad de ampliar la demanda, porque al final, ¿no? El discurso es, mientras hay una oferta, hay una demanda, ¿no? Entonces, el mayor consumidor es Estados Unidos y quien nos trae las armas a los cárteles pues también vienen de allá. Entonces, si vamos a regular también aquí nuestra parte, pues también tendría que haber esta contraparte. Vamos a ver qué pasa. En realidad, el 4 de marzo hay una audiencia en la Suprema Corte respecto a estas designaciones de las empresas. Sin embargo, hay que recalcar que en el 2024 justamente se desestimaron 6 de las 8 empresas que ya habían sido demandadas. Ahora, Trump ha sido muy claro en que va a empezar a golpear no solo a México, ¿no? Ya han habido una serie de designaciones también de cárteles, han habido otro tipo de negociaciones que ha intentado hacer y le ha funcionado. Es un actor sumamente disruptivo que en la política no estamos acostumbrados más a la parte diplomática. Creo que esto es lo que ha sacado como en jaque a la mayoría de los países porque no han sabido cómo responder. Y al no saber cómo responder, y por ejemplo Ecuador, ¿no? Que desde que empieza este forcejeo es el primero en decir, está bien, no hay problema, ¿no? Y ceder, pues obviamente encaró a que Trump tuviera muchísimo más fuerza y siguiera con esto. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Tenemos este tiempo de gracia que de alguna manera nos dio de un mes, pero también una realidad es que mientras no hay una estrategia de seguridad, ¿no? Totalmente planificada por parte del gobierno mexicano, va a ser difícil podernos defender porque es una realidad que la violencia de los cárteles ha ido en aumento en los últimos años. Estas nuevas disposiciones, estas modificaciones a la ley de las que hablaba la presidenta, ¿podrían contener la respuesta del gobierno norteamericano tras esta designación de los cárteles como terroristas? Difícilmente. A mí me parece que este escenario es muy similar a lo que vivimos en el primer mandato de Trump en el 2019. Si no mal recuerdan, en el 2019 tuvimos el Culiacanazo, ¿no? Este intento fallido por el gobierno mexicano de atrapar Ovidio, y un mes después, en noviembre, el ataque a la familia Levarón. Es entonces que Trump, en ese momento, pide designar a los cárteles como grupos terroristas, pero ¿qué es lo que pasa? En ese momento que estaba Ebrard y Pompeo empiezan a tener una serie de negociaciones porque también se intentaba poner aranceles a México. Entonces, tras esta negociación de los aranceles más imponer esta categoría, y no renegociar el TEMEC, pues la consecuencia o el resultado es que México, para que pudiera seguirse negociando el TEMEC y que no se pusiera los cárteles en esa denominación, accede a llevar a 6.000 elementos a la frontera sur. Una situación muy similar que pasa ahora. Tras esta designación más los cárteles, la semana pasada mandamos 10.000 elementos a la frontera norte en Chihuahua. Realmente también esta parte de negociaciones a mí me parece que ha sido una moneda de cambio que le ha funcionado bastante bien a Trump para conseguir otras cosas en cuestiones comerciales como los aranceles y también en temas migratorios, porque al final el despliegue de los elementos han sido mexicanos para contener pues esta afluencia migrante que no solamente proviene de México y que pues es un tema también para Estados Unidos. Entonces, mientras le siga sirviendo, seguramente lo seguiría utilizando con una agenda atrás también comercial. En su opinión, como estudiosa en México del terrorismo, ¿ya deberíamos haber designado nosotros los mexicanos a los cárteles, al crimen, a los grupos grandes de crimen organizado como organizaciones terroristas? Justo esa es una gran pregunta, ¿no? Porque incluso se habla del narcoterrorismo. Ahora, desde una parte, desde el área académica, no, ¿por qué no son terroristas? No, porque no cumplen con las características de un grupo terrorista. Los objetivos de ambos grupos son totalmente diferentes. El crimen organizado, su objetivo último es
hacer mucho más dinero y por eso hace estos mercados ilegales y lo que busca eso es crecer sus arcas de dinero, mientras los objetivos de los grupos terroristas son más ideológicos y políticos, ¿no? Buscan cambiar el status quo. ¿Por qué no? ¿Por qué diferenciarlos? Porque también el diferenciarlos nos va a dar la estrategia para poder combatirlos. Entonces, por ejemplo, los grupos del narcotráfico son grupos Hidra, a diferencia de los grupos terroristas que son grupos de redes. ¿Por qué hay una diferencia importante y por qué es importante mencionarlo? Porque los grupos Hidra, una vez que tú capturas al líder, ¿no? O eliminas al líder, se vuelve una escisión de ese grupo. Y lo que hemos visto con la lucha con el narcotráfico aquí, Felipe Calderón, ¿no? Que aumentó el número de los cárteles. A diferencia de un grupo terrorista, una vez que quitas al líder, suele disolverse. Entonces, en un principio son diferentes sus objetivos y es diferente la forma en los que los puedes llegar a combatir. Ahora, no por no ser nombrados terroristas significa que no son violentos sus actos, ni vamos a desestimar este nivel de violencia que estamos teniendo, pero sí el nombrarlos correctamente nos va a llevar a una tipificación correcta del delito y su posterior sanción. Por eso es importante también dividirlos. ¿Qué es lo que hace falta? Una estrategia real para hacer el combate a esta violencia y estos cárteles. El estar cortando cabezas solo nos ha demostrado que no nada más se escisionan, sino los grupos se vuelven mucho más violentos, ¿no? El caso más cercano que tenemos es con la detención en Mayo, la escalada de violencia en Sinaloa, y ahora el cártel de Sinaloa lo tenemos dividido entre la Malliza y los Chapitos. Entonces, estas estrategias de detener a los líderes, de eliminar a las cabezas, en realidad solo provocan mucho más violencia y mucho más número de cárteles a perseguir. ¿Qué es lo que falta? Una estrategia real. A mí me parece muy importante que, si bien la presidenta ha salido a dar un discurso a defender la soberanía del país, no ha salido el gabinete de seguridad, no ha salido el secretario de seguridad a hacer ninguna declaración, ni siquiera el secretario de Economía ni Hacienda, porque al final las repercusiones de estas denominaciones va a pegar en la parte comercial y económica. Entonces, más allá de lo que ha dicho la presidenta, ¿qué está pasando con los otros secretarios? Yo espero que estén justamente ahorita, ¿no? Viendo cómo van a responder, pero también bajo un discurso de cómo se va a enfrentar para evitar y bajar esos niveles de violencia. Porque al final también Trump no está hablando de una estrategia de seguridad per se, no está hablando de disminuir la violencia, simplemente está hablando de vamos a atacar los cárteles y los vamos a denominar de esta manera y solamente, ¿no? Moss ayer dijo que pues catalogados de esa manera se pueden hacer el uso de drones, ¿no? Específicamente para empezar a eliminarlos. Pero volvemos al mismo punto. Se elimina, por ejemplo, un laboratorio de fentanilo. Un laboratorio de fentanilo es muy poco costoso realmente volverlo a armar. Esa no es la solución tampoco para acabarlos. Ahora, a ver, lo que ves es que también ahí me surgen muchas preguntas con relación a si son, si están haciendo terrorismo y la cuestión ideológica, porque me acuerdo que durante muchos años decíamos que la gran diferencia entre los cárteles o las organizaciones mexicanas de narcotráfico mexicanas comparadas con las colombianas es que a los mexicanos menos les interesaba ingresar a la arena política, como por ejemplo lo hizo Escobar en los 80, ¿no? O influir. Pero hemos visto que cada vez hay una participación mayor de las organizaciones criminales mexicanas en aspectos electorales y en cargos políticos como una herramienta precisamente para poder mantener su hegemonía y control de plazas. Pero también vemos, y lo comentábamos ayer con Daira Dana, vemos estas nuevas estrategias, por así decirlas, como el uso de drones con explosivos por parte de las organizaciones criminales. El caso de Michoacán es tal vez el más evidente, o el uso de minas antipersonales que tampoco habíamos visto sino hasta meses recientes. ¿No acerca esto más a las organizaciones criminales mexicanas de este rango al terrorismo? Aquí la cuestión, y hay que plantearlo también, el terrorismo como tal, después del 9/11 es una estrategia meramente también política, ¿no? Y discursiva. Por eso esta línea tan delgada que a veces decimos, oye, pero utilizan incluso las técnicas, y esa es la categoría perfecta. Utilizan técnicas terroristas para sus objetivos. Si bien son sumamente violentas, sus objetivos no son los mismos que los grupos terroristas. ¿Por qué? Sí hay un entrelazamiento, obviamente, en la política y demás, pero ellos no buscan que cambie la política.
buscan mantener a la gente que está ahí para que puedan seguir operando, porque si eso cambia y ya no les permite operar, ya no les funciona, pero no les interesa el cargo político per se. No les interesa hacer un cambio del status quo, ¿no? De pasar a ser una democracia, a ser que eso es, de fondo, lo que sí interesa a un grupo terrorista cuando hace este tipo de atentados. Por eso hay esa diferencia. Al crimen organizado le va a interesar tener injerencia porque le interesa que las cosas se sigan manejando de tal manera que los permita seguir operando y que no acabe con su mercado al final. Y sí, utilizan técnicas y eso de hecho es justamente algo bastante impresionante. Yo ahorita lo estoy viendo en mi tema de tesis doctoral, que por supuesto estos dos grupos convergen en los mercados ilegales, ¿no? En la compra y venta de armamento, compra y venta de drogas, cada uno porque lo utilizan de manera diferente. Y esto, a mi parecer, ha hecho que también haya un intercambio, ¿no? De inteligencia y de know-how que se llamaría para utilizar nuevos tipos de armas o armas más estratégicas. No nos vamos tampoco lejos. Hace 2 semanas, a través de un dron, crimen organizado mató a un coronel, ¿no? O sea, ya estamos hablando de una estrategia sumamente táctica con drones y además, o sea, hacia un militar de un rango importante. El año pasado en Jalisco tuvimos el uso de drones con agentes químicos catalogados para guerra, que son fertilizantes. Digo, México es un país, ¿no? De agricultura donde obviamente el fertilizante se utiliza, pero con ciertos compuestos pues lo puedes, o sea, utilizar como un arma que ya fue utilizado en 2 ocasiones el año pasado. A mí me parece que esta escalada de violencia va a seguir mientras no hay una estrategia real para combatirlos, porque al final no ha habido nada que los detenga. Entonces solamente va a seguir y va a seguir esta escalada de violencia y además de armamento táctico. Eso sí, también yo veo que no va a parar. Ahora, la presidenta dice que están combatiendo el crimen organizado y hay gente que empieza a ver ya una modificación en el abordaje, vamos a decirlo, por no llamarlo estrategia, de las acciones del Gabinete de Seguridad contra estos grupos que desafortunadamente se han empoderado y esparcido por más ciudades y estados del país. ¿No le cree a la presidenta? Pues no es de creencia, pero por ejemplo en el Plan Nacional de Desarrollo no plantean una estrategia como tal, simplemente es, o sea, es utilizar el vamos a combatir el crimen organizado, pero ¿cómo? O sea, el mandar más elementos, ok, pero los van a mandar ¿para qué? O sea, también debe haber un entrelazado detrás que incluya a las demás secretarías de cómo se le va a combatir, porque ya vimos que militarizando al país y poniendo más militares a las calles tampoco ha resuelto el problema. Estos últimos 6 años no ha disminuido la violencia, no ha disminuido el número de homicidios. Si lo vemos, por ejemplo, en El los Estado dice que sí, el gobierno dice que sí, ¿no? Que ya están hay, teniendo hay una algo, de tendencia. hecho, justamente muy interesante al respecto. Causa en Común saca un reporte al respecto, porque sí, si lo vemos desde el secretariado, que es quien nos manda toda la información oficial de las fiscalías, el número de homicidios ha disminuido en los mismos estados que el número de desaparecidos ha aumentado. Hay un subregistro de estos datos, porque también en temas electorales no conviene decir, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, estas causalidades o casualidades no existen. O sea, disminuyó el número de homicidios, pero aumentó el número de desaparecidos justamente en los mismos estados. Creo que nos tiene mucho que decir que la estrategia de sacar a los militares a las calles, de crear una mayor militarización, tampoco ha sido en realidad una estrategia que ha servido en términos de violencia a México. Razón por la cual Estados Unidos los está catalogando y hoy Canadá también. Dijo que él está a favor de catalogarlos como tal. Entonces, a México le viene un tema importante si no logra frenar estas negociaciones, si no logra frenar esta categoría, porque al final las repercusiones comerciales van a ser grandes y de credibilidad del Estado mexicano también. ¿Cree realmente que pueda darse una incursión de efectivos militares o policíacos de Estados Unidos en México por estas condiciones en las que estamos actualmente? Con esta designación y con esta, aun cuando la presidenta haya modificado la ley para hacer pena oficiosa para alguien que intervenga con armas y con en una investigación. La realidad es que sí podrían. De que pase, vamos a ver. Trump está siendo bastante agresivo, entonces no lo dudaría.
De hecho, ni siquiera necesitaría catalogar a los cárteles para hacer este tipo de incursiones. Ya lo ha hecho antes en otros países. Podemos ver el ejemplo de Irak y Afganistán en su momento, ¿no? Que cuando el ataque del 11 de septiembre propone en la Mesa de Naciones Unidas y le rechazan, no importó y aún así lo hizo. O sea, Estados Unidos es un país que cuando quiere incursionar, no importa si está violentando o no las leyes, lo va a hacer. Ahora, tenemos drones que ya incluso la presidenta dijo que sí son de Estados Unidos, que han estado ya monitoreando más directamente y más continuamente la frontera norte. Entonces, de que existe la posibilidad que lo haga, sí. Que puede que lo haga para que de alguna otra manera lograr poner bajo la mesa ciertas condiciones y obligar a México a negociar, sí, sí lo podría hacer. O sea, sí estamos en esa línea muy delgada, porque además estamos en una línea muy delgada legal también de vacíos. Estados Unidos podría decir que lo está haciendo en términos de su seguridad nacional y en términos legal internacional, no hay quien diga que no, porque es una realidad que las drogas hacia allá es un tema de salud, de seguridad nacional. Entonces, ya cuando un Estado utiliza el discurso de por mi seguridad nacional, pueden pasar muchas cosas dentro de este vacío legal que cabe realmente. Ahora, me da la impresión a mí, pero por eso me interesa hablar con usted, porque usted es la experta, de que estas modificaciones al artículo 39 y 40 lo que hacen es hacer todavía más restrictiva y difícil la colaboración binacional que han llevado a cabo desde hace muchos años, que si bien es cierto, durante la administración de López Obrador se pausó prácticamente o se cortó de manera significativa. ¿No está pasando esto? ¿No ve que sí hace estas modificaciones más difícil la colaboración? Por supuesto, por eso también desde un inicio mencionaba que para mí también esta moneda de cambio que utiliza Trump va atrás un acuerdo comercial o un empuje hacia la parte comercial, ¿no? Tenemos la negociación del TEMEC que sigue ahí, o sea, no se ha parado, pero tampoco se ha continuado. Ahora, el catalogar hacia los cárteles les permitiría a ellos no solamente el interrumpir, ¿no? ciertas operaciones de algunas empresas, el hacer sanciones, restricciones comerciales, si se llegara a vincular a funcionarios o políticos, incluso ir, ¿no? escalar hasta la parte legal. México perdería una credibilidad comercial y una vez que se designa a ciertas organizaciones, o sea, dentro de las, digamos, causas que permite es el congelamiento de activos de los bienes y propiedades de las personas o de las organizaciones, ¿no? La prohibición de las transacciones de cualquier ciudadano o empresa estadounidense con aquellos que fueron designados así. Restricciones de viaje. ¿A quién le va a pegar? Por ejemplo, pensemos en el sector agroalimentario aquí en México, ¿no? Que muchos de ellos se ven en la necesidad del cobro de piso para poder seguir funcionando. Esto para ellos puede ser catalogado como financiamiento al terrorismo, porque al final están dando dinero a grupos que están catalogados como terroristas. ¿Y cómo lo ligo al Temec? ¿Por qué? Porque son todos esos acuerdos comerciales que ellos podrían decir, yo ya no voy a negociar esta parte, yo ya no voy a negociar la industria aguacatera, el tomate o el limón, porque están financiando el terrorismo bajo esta lógica. Incluso empresas de logística, ¿no? Que transporten cualquier mercancía, la ganadería, por supuesto, también se vería. Y otra de las industrias que ha estado mencionando, porque mencionó ahorita ya el 25% aluminio, pero la industria automotriz va a empezar a obligar, y a mí me parece que eso es algo que quiere buscar Trump, no le conviene al gobierno estadounidense que desde acá tengamos una industria automotriz que sea mucho más barata, porque ya no le están consumiendo a su propio mercado. El acá que se sancione a la industria automotriz y, por ejemplo, todo lo que tenemos en el Bajío, que separen las operaciones y que comiencen a comprarles a sus mismos, va a ser una repercusión económica grandísima. Pero volvemos, este vacío legal de, al mencionarlas como terroristas, entonces cualquier empresa que esté ligada directa o indirectamente, y yo voy a designar quién va a ser directa o indirectamente, entonces es financiamiento, ya no te voy a comprar. O sea, se empieza a entrelazar tanto la parte comercial y por supuesto después al civil, ¿no? O sea, México, ¿qué va a pasar con toda esta industria si se para? ¿Qué va a pasar con toda la industria agroalimentaria acá? Es un tema económico bastante fuerte. Por eso me llama la atención que ni el secretario de Salud, de Economía, perdón, ni de Hacienda hayan salido a dar alguna declaración o hayan dicho algo hasta el momento.
ahí me puso a pensar y lo mencionó el caso más claro de los aguacateros en Michoacán, por ejemplo, que tienen que pagar piso para poder operar, que tienen que dar una porción de sus utilidades o de lo que van produciendo y que ahora entonces sería el ejemplo más evidente de una cosa que se consume con mucho afán de parte de los norteamericanos, particularmente ahora con el Super Bowl, por ejemplo, que es como de ahí salió esta campaña de aguacates de México. Ahora, me decía que lo de la demanda contra las empresas de armas de Estados Unidos, pues la ha ido perdiendo México, básicamente. Extenderla es, ¿o no? ¿O entendí mal? No, 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 o sea, ha tenido como ciertas ganancias, no las esperadas. Al final, lo que hicieron fueron 8 empresas las que directamente demandaron. A 6 se desestimó por falta de pruebas del gobierno mexicano, así lo mencionó Boston. Una de las, sí, digamos, pequeños logros que tuvo fue que en Tucson hubieron 5 tiendas que sí la sentencia resultó favorable y pues el 4 de marzo hay otra audiencia. Vamos a ver qué dictamina la Corte con estas dos últimas empresas que no se desestimaron al inicio. Puede ser una buena presión política, sí, pero no sé si sea lo suficiente como para que pare a Trump en esta, o sea, de dejar de catalogar así a los cárteles. O sea, a donde ibas, ¿realmente funciona esa estrategia como lo plantea la presidenta de decir, bueno, entonces ahora las armadoras que le están enviando las rifles, los cuernos de chivo a Sinaloa, ahora estarían en esa condición? ¿No parece demasiado ilusorio en un país en una relación tan asimétrica? Exacto, porque además con quienes están llevando la demanda son los propios jueces y la Corte de Estados Unidos, o sea, no es la Corte Internacional, ¿no? No estamos yéndonos hacia una instancia internacional, estamos yendo a su propia casa, entonces es un poco difícil que esto ejerza realmente una presión real y más porque Trump de verdad, o sea, creo que también aquí tenemos que tener muy en cuenta que desde que Trump llegó a la presidencia, desde su primer mandato, su estrategia ha sido volver a recobrar el poder que tenía Estados Unidos económicamente. Y eso va a ser, y eso es lo que él quiere, es recuperar mucho de este poder económico que Estados Unidos fue perdiendo por diferentes guerras. No por nada ahorita en Ucrania, por ejemplo, quieren salirse porque saben que estar manteniendo esa guerra es costosa. Entonces, a mí me parece que la estrategia de Trump es eso, es empezar a recortar todo lo que se pueda para que la industria americana se vuelva a fortalecer. El TMEC es una de esas cuestiones. ¿Por qué? Porque le beneficia un poco más a México en ciertas cuestiones comerciales que a Estados Unidos. No es lo mismo que ellos produzcan y elaboren toda la industria automotriz a que tengan que exportarla. Entonces, bajo esta dinámica, igual, esta extensión de la demanda no me parece que sea suficiente como para de verdad tenga el efecto que ella está buscando o que se esperaría, ¿no? Que sería que Trump diga, si es cierto, nosotros tenemos un problema, el problema de salud viene de este lado, lo voy a resolver. Difícilmente, digo, ningún presidente de Estados Unidos lo ha aceptado como tal. Trump, menos creo que lo acepte. Nos quedan como 15, como 14 días, menos de 14 días para que vence el plazo del mes que le dieron. Ciertamente, el gobierno mexicano está reportando un incremento en los decomisos, un incremento en las detenciones de operadores, a lo mejor de un nivel un poquito más alto. Ya ve que la semana pasada hablaban de la detención del piloto que podía haber participado en la extracción del Mayo Zambada. Ayer hablaron de uno de los personajes, el Güero, me parece, o el 200, uno de los personajes cercanos a Iván, y se habla incluso, se rumoraba la posibilidad de que estuvieran muy cerca de la captura de Iván y que se escaparía. Los resultados son diferentes ahora, tras la presión, ¿no? ¿Cree que le va a alcanzar a México o hay realmente forma de que esto le sirva para cambiar la actitud de Trump o solamente estamos viendo pretextos para esta cuestión comercial? No sé, la verdad es que está complicado porque tras cada, ¿no? detención, tras cada decomiso, atrás viene otro mensaje de Trump, ¿no? O sea, día después de que dijo que se iba a dar un mes de plazo, al día siguiente dice, ok, doy un mes de plazo, pero los aranceles para el acero y el aluminio ya van, ¿no? Y de hecho, entre mañana y pasado va a hablar acerca de los aranceles de los automóviles, de la industria farmacéutica y de los chips. Entonces, o sea, Trump sigue empujando
No sé si sea suficiente las detenciones, yo lo dudo porque si hubiera sido así, ya de alguna otra manera dejaría de estar presionando con la industria en general. Eh, no sé qué sería necesario ahorita lo suficiente para que Trump pare, pero insisto, también si no hay una estrategia de seguridad donde la presidenta salga y diga, no solamente están las detenciones, no solamente están los decomisos, ahora logramos que la Guardia Nacional junto con Sedena y Semar se va a hablar en conjunto de una capacitación, no sé, o sea, que hable más de una estrategia real de combate y que diga que México de verdad lo está haciendo, que hay una estrategia completa que engloba las secretarías responsables, también es difícil pues poder, ¿no? darle una contraparte, no solamente a Estados Unidos, porque también podríamos ayudarnos de la comunidad internacional de cierta manera a decir, oigan, México está haciendo lo posible, o sea, Trump al final está actuando como un dictador, ya lo hizo con Ecuador, lo está haciendo de esta manera, o sea como Trump lo está haciendo de alguna otra manera también, ¿no? Salir a este discurso a la arena internacional a decir lo que está haciendo y nadie ha dicho nada. Y hay que recordar que si hay alguien que es bueno en redes sociales, es Trump. Es el creador de las fake news. Él logró que Hillary Clinton, ¿no? Se le diera una serie de acusaciones que incluso después de ser desestimadas, la población estadounidense no lo creyó. Y no fue lo suficientemente importante y así ganó. Entonces, estás contra un grande de redes sociales. No es cualquier político. Y eso es, creo que lo más importante porque si de verdad se le quiere ganar, se tiene que poner a su nivel también, incluso en ese tipo de estrategias mediáticas y discursivas. Pero muchas gracias otra vez por la oportunidad y es un gusto conocerla y estaremos en comunicación.